Muy buenas, de nuevo con vosotros, José Antonio en Radio Buñol, un nuevo programa de naturaleza en Buñol. Bueno, pues esta vez en el programa os voy a hablar de las aves cantoras que tenemos cerca de Buñol. Todos las conocemos porque las hemos visto, incluso algunos de nosotros las hemos tenido en la jaula. Las vemos en el campo, normalmente pues viviendo con nosotros, las vemos volar, las oímos cantar, ¿vale? Voy a hablar del verdecillo, del verderón y del jilguero. Empecemos por el verdecillo. Es pariente del canario. El canario se introdujo en Europa en el siglo XV y bueno, su librea es discreta, como muy parda, adornada únicamente de amarillo en la frente, el pecho y el obispillo. Las hembras son menos amarillentas que los machos. Vive en parques, jardines, terrenos baldíos, taludes abandonados en busca de comida. Ahora tenemos una flor, ¿vale?, blanca, la conocida como rabaniza, que ahora está en flor, está a tope, y dentro de un mes ya se habrá secado y habrá dado sus semillitas. Estas semillitas las aprovechan los verdecillos, bueno, un mes, 2 meses, para, en cuanto se pongan a criar, empapusar a sus polletes con estas semillitas. Y cuando el invierno es duro, pues ellos mismos se alimentan. Al principio de la primavera se instalan para anidar en las proximidades de las ciudades, sobre todo donde hay pinos. Y también anidan entre los naranjos, en nuestro caso. La hembra construye directamente un nido mullido en una ramita pequeña. Y desde la copa de un árbol próximo, el macho lanza sus trinos animándola a que haga su nido, a que lo acabe. Luego también emite un canto durante su vuelo, así en zigzag, que lo veremos, que el verdecillo es que hay veces que sube y si nos fijamos un poquito parece que se hincha, que es más grande de lo que es, empieza a trinar dando un vuelo así sinuoso, unas heces y tal. Y bueno, todo ello para de alguna manera demostrar que es un poco territorial, que tiene su territorio controlado, que tiene a su hembra y que ahí va a criar y va a tener su nido. Después copula con la hembra y ya la hembra está preparada para en unos días poner sus huevos en el nido. Evidentemente es territorial y ningún otro macho es admitido en las proximidades de su territorio y de su nido. Aquí, pues sobre todo crían frutales y todo tipo de árboles, incluso en arbustos, y sobre todo lo que os he comentado a nivel de naranjos y tal. Luego se les ve con las crías ya crecidas en otoño en bandos, a veces bastante numerosos, ¿vale? Realizan desplazamientos de sus lugares habituales de cría hacia zonas de cultivo para alimentarse, ¿vale? El nido es pequeño, de hierba seca. También utilizan musgo, líquenes y algunas telas de araña. Con ello lo forran, además también con pelusa vegetal, plumas, crines, lanas. Y la puesta normalmente se efectúa en abril. Son unos huevos blancuzcos, poco manchados, ¿vale? La incubación por la hembra dura unos 13 días y durante la primera parte de la ceba de estos pollos, el macho nutre a la hembra y a los pollos a la vez. Luego los pollos vuelan tras unos 14-16 días, con lo cual digamos de alguna manera que es rápido el tema. Entre la puesta y la salida del pollo apenas transcurre un mes, ¿de acuerdo? Se alimentan de semillas, de brotes, de alguna oruga, algún gusanito. Y bueno, pues es un migrador, inverna alrededor de la cuenca mediterránea. Van desplazando desde España hasta los países más del norte, pero todo en la región mediterránea. También es verdad que hay algunos probablemente sedentarios, es decir, pasan el invierno con nosotros y viven ya con nosotros. Bueno, pues hasta aquí el verdecillo. Decir que su nombre científico es Serinus serinus. Y ahora pasamos a otro cantor, que este es muy parecido, pero es más grande, el verderón común. Tiene
Su nombre es Carduelis chloris. Se han adaptado tanto a la vida en zonas donde se hace sentir la presencia del hombre, ¿vale? Como algunas zonas también lejos de nosotros. Especialmente en la época de cría, permanecen más en los jardines, malezas y huertas próximas a poblaciones. En algunos países de Europa ha aumentado su número debido a la gran cantidad de alimento, sobre todo semillas y cacahuetes, que les proporcionan los amantes de las aves de jardín. Verderones se reúnen en grupos bastante ruidosos para aprovechar este alimento que mucha gente les brinda. Son aves, por lo tanto, muy sociables. ¿Correcto? Tienden a criar en colonias, de reducido número, es decir, no son tan territoriales como el verdecillo. Notaremos alguna vez que tenemos los nidos más bien próximos. Tienen 2 crías cada verano, ¿vale? Los verdecillos no lo he comentado antes, pero también tienen por lo menos 2 o incluso algunas veces 3 crías. Aquí también incluso algunas veces 3 crías, de modo que no es raro encontrar aves jóvenes en el nido en fechas muy tardías, es decir, principios de otoño incluso. En invierno pueden abandonar la protección de los arbustos para alimentarse en rastrojos y eriales, con bando de otros fringilios, otras aves cantoras, escribanos, etc. Van mezclados. Son, por lo tanto, muy sociables, ¿vale? Y además tienen un extenso vocabulario, cantan de muchas maneras. Sus gritos son como los de un canario y además tienen también un largo grito de vuelo, mezclándolo en su canto cierto número de notas, así como un gorjeo y tal, ¿vale? Es sedentario, cría en toda España. También hay algunos que invernan en cantidad, pues junto con algunas aves de Europa, pero normalmente es sedentario, pasa el invierno con nosotros. Por lo tanto, los veremos. Y son comunes entre los naranjos, en los parques, en los jardines. Los vemos además en grupitos, 4, 5, 10 incluso, ¿vale? Su plumaje es verde oliváceo, su pico es fuerte, de color clarito. Tiene una franja alar y lateral de la cola de color amarillo y la hembra pasa igual que con el verdecillo, es un poco más apagada. Los más, digamos, verdecitos y casi tirando a limonaos son los machos. Los nidos, pues bueno, ambos sexos construyen el nido. El nido es en forma de copa, también como los de antes, hierba, musgo, raicillas. En un arbusto, en un árbol, en un seto, se pone, pues eso, sobre finales de abril-agosto, 4 a 6 huevos blancos o incluso azules claros con motas. La incuba solo es por la hembra y a unos 13 días ya salen los pollos. Cebados, esto sí, por ambos padres, que vuelan tras 16 días de estar en el nido. Generalmente, por ello, hacen 2 crías al año o incluso algunas veces 3. Se alimentan casi enteramente de semillas, frutos silvestres y algunas bayas. ¿De acuerdo? Hemos visto el verdecillo, hemos visto uno un poco más grande, que es el verderón, y ahora nos falta hablar de otra de las aves que vemos por aquí en Naturaleza en Buñol, que todos lo conocemos porque es muy, muy, muy llamativo, sobre todo por la cara. Estamos hablando del jilguero, cuyo nombre científico es Carduelis carduelis, que tiene como una máscara de color rojo en la cara. Entonces es muy típico. Y luego cuando despliega las alas, tienen entre un toneado entre amarillo, blanco y negro, que lo hacen muy característico y, como os he dicho al principio, muy llamativo. En un vuelo con cortas ondulaciones se exhiben estas manchas vivas amarillas y blancas de las alas y normalmente viven en bandos, que pues eso se les ve sobre cardos, abrojos, sujetándose a las cabezuelas espinosas mientras aletean. Su propio pico es agudo, muy puntaete, y si lo vemos, pues veremos cómo mete el pico sin problemas en estas plantas tan peligrosamente armadas y espinadas y tal, sin problema ninguno,
buscando las semillitas de dentro, ¿vale? Se mezclan con otras aves. Aquí en Buñol hay menos, pero alguna vez he visto. Son los pardillos. Y bueno, es bastante raro verlos en solitario. Este instinto sociable persiste durante el periodo de nidificación. Se instalan en pequeñas colonias, en los jardines, huertos, ¿vale? Se contentan con un pequeño territorio alrededor del nido. A continuación puede que haya otro nido con otra pareja. Las parejas se forman al final de invierno. En los bandos, en esos bandos que he comentado que son errantes, que hay muchos, acariciándose entre ellos con el pico, iniciando un poco el cortejo nupcial. Más tarde, el macho ofrece ritualmente el alimento a la hembra antes de que ambos comiencen a construir el nido, en el extremo de una rama, sobre el vacío, etc. El nido es una pequeña obra maestra, hay que verlo. La hembra construye un cuidadoso nido de raicillas, hierba, musgo y líquenes. Normalmente anidan desde abril a agosto, 4 a 6 huevos de un color azul claro, ligeramente moteados de pardo, y tras una incubación de 12 a 13 días salen los pollitos. Ceban y vuelan a los 13-14 días de salir del huevo. También en un mes lo hacen todo, ¿de acuerdo? Se alimentan de semillas y algunas veces frutos de abedul, alisos, otros árboles. Algunas veces también insectos, especialmente para cebar a los pollos, ¿vale? La costumbre tradicional es enjaularlo, dado que, pues eso, su llamativo colorido y su canto es muy atrayente. Y bueno, pues junto al canario es una de las aves más conocidas. Los tenemos los tres aquí presentes. Ahora mismo están, ¿vale? Tenemos los verdecillos, tenemos también el jilguero, tenemos también el verderol. Son tres aves de naturaleza en Buñol que siempre han estado con nosotros y si no pasa nada estarán. Tampoco están en peligro inminente de extinción y, bueno, pues se les ve, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, desde aquí os invito a que salgamos todos al campo, sobre todo en primavera es cuando los veremos volar, los veremos trinar. Eso significa que tienen el nido cerca. Como siempre os he dicho en todos los programas, respeto, educación, tienen que estar libres, no enjaulados. Tenemos que disfrutar de su canto en el campo, no en el balcón, ¿vale? Son pájaros silvestres, son aves nuestras que están con nosotros, son nuestros vecinos. Educación, respeto, respeto por la naturaleza. Y cuando veamos que alguien los tiene, que decirle, eso es un ave que debería de estar libre. A ti no te gustaría que te metieran de por vida sin haber hecho nada en una jaula como tú lo tienes a ellos. ¿Correcto? Disfrutemos de su canto, de su vuelo, ayudémosle, por ejemplo, ahora pues un poco con comida, porque el invierno siempre es un poco duro, aunque tienen muchísimo alimento, muchísimas semillitas que, bueno, pues en el campo están, ¿vale? Y nada, desde aquí José Antonio, un nuevo programa Naturaleza en Buñol, con vosotros en Radio Buñol de nuevo y espero encontraros el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.